Ok, continuando con la suma de vectores, vamos esta vez por el método analítico. Para esto voy a necesitar forzosamente un ángulo y va a estar representado con esta forma. Esto significa ángulo. Y en nuestros vectores nos los van a representar ya sea con letras griegas, alfa, beta o teta. Cualquiera de estas tres significa ángulo. Y necesito conocer mis razones trigonométricas. Razones trigonométricas básicamente son 6, pero nosotros solamente vamos a utilizar hasta ahorita 3, lo que se conoce como seno, coseno y tangente de un ángulo. ¿De acuerdo? Seno, coseno y tangente. La manera más práctica de que ustedes puedan recordarlas, ya se los había dicho, es con la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque voy a colocar Coca. ¿Y qué me produce la Coca-Cola? Hipo. Hip. Así de sencillo. Seno es cohip, coseno es caip y tangente es coca. Entonces, regreso al coca, hip. Ahora, ¿qué significan estos coca, y los hip? Co es cateto opuesto. De ahí el co, cateto opuesto, que va a ser dividido entre la hipotenusa. K significa que es cateto adyacente, que es dividido entre la hipotenusa. Y coca, que es mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Catetos opuestos y adyacentes, ¿de quién? De un ángulo. Por eso viene marcado mi ángulo con teta. ¿De acuerdo? Seno, coseno y tangente. Cohip, caip, coca. Lo que es lo mismo, coca, hip. Esas son mis razones trigonométricas. Las que vamos a utilizar son 6 básicas, pero nosotros hasta ahorita solamente vamos a utilizar 3. Y de estas 3, para mi suma de vectores solamente voy a utilizar por el método analítico coseno. Y cuando saquemos lo que son los componentes del vector, vamos a utilizar seno y coseno. La tangente ahorita no la vamos a estar utilizando, pero sí es necesario que la conozcan. ¿De acuerdo? Estas razones trigonométricas se basan en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un triángulo en el que tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos dos ángulos a diferentes grados. Que esto es lo que me va a hacer mis razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí a alfa, entonces necesito sacar el valor de mi cateto opuesto y mi hipotenusa, o de mi adyacente y mi hipotenusa. Si yo voy a colocar aquí a alfa y quiero el coseno de alfa, debo de conocer uno de estos valores. El coseno me dice que es el cateto adyacente, es decir, el que está a un lado de mi ángulo. A un lado es este, ya sea que conozca el valor de hipotenusa o el valor de este, y se sustituye. Entonces hagan de cuenta que tengo una pelota y coseno me dice que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Mi pelota rebotó aquí y acá. Cateto adyacente entre hipotenusa. El seno de alfa, que es esta, mi pelotita ahora va a rebotar aquí y de aquí a acá. Mi cateto opuesto, es decir, el contrario a mi ángulo, entre mi hipotenusa. Son razones trigonométricas basadas en el teorema de Pitágoras. Para los que no se acuerdan o no saben cuál es el teorema de Pitágoras, Pitágoras desarrolla un teorema a base de los triángulos para poder calcular distancias
y alturas en el que me dice que este cateto es A, B y C. Y entonces se lo marca como C cuadrada, que va a ser mi hipotenusa, es igual a A cuadrada más B cuadrada. Lo que verbalmente se dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso básicamente es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas se basan en este teorema, ¿de acuerdo? Ahora, ya sé que para poder utilizar el método analítico necesito de un ángulo y necesito además de una razón trigonométrica. Pero, y ya que vimos las razones trigonométricas, ¿qué más necesita? Para lo que es mi método analítico vamos a utilizar algo básico que es una fórmula. La fórmula para que nosotros podamos resolverlo, porque la suma de vectores por método analítico es exacta, ya que tengo los valores reales, no es un aproximado como en el método gráfico, que si mi regla está bien ya la hice, pero si yo no sé medir o mi regla no estuvo bien, ya tuve errores. La suma de vectores analítico no. ¿Por qué? Porque son los valores reales. Y esta fórmula me dice que R, que es R, mi vector resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De F1 o vector 1 al cuadrado más F2 o vector 2 al cuadrado menos 2, este 2 siempre va a aparecer, es una constante, 2 que va a multiplicar a F1 por F2 por el coseno de mi ángulo. El coseno de su ángulo, si ustedes lo sacan con su calculadora científica, se van a dar cuenta que aquí tienen las razones. Sin es seno, cos es coseno y tan es tangente. Significa que voy a apretar entonces mi ángulo, no sé, 30, 40 y le voy a poner coseno. Y entonces ya me va a dar un resultado. La otra es con unas tablas que yo ya les mandé por el grupo de WhatsApp, que son esto, mis tablas de razones trigonométricas. Que entonces aquí en la primera columna me dice ángulo y va desde el 0 hasta el 90. La segunda columna me dice seno y ya es el valor del seno de cada ángulo, coseno y tangente. Y estas es más fácil que nosotros las utilicemos porque es mucho más rápido. Porque además, si yo lo hago en la calculadora, resulta que no tengo 4 dígitos. Resulta que tengo 6, 8 dígitos. O sea, ahí va a haber un problema. Ok, regreso a esta. Esta es mi fórmula. Esta ya está establecida. Lo único que voy a tener que hacer es sustituir valores dentro de mi fórmula. Ejemplo, vamos a resolver un ejercicio por el método analítico con la fórmula. Resulta que tengo dos vectores. Mi primer vector va en esta dirección y mi segundo vector va aquí. ¿De acuerdo? Ese primer vector es de 40 newtons y este segundo vector es de 60 newtons. Y tengo un ángulo, recuerden que me piden básicamente el ángulo, y mi ángulo va a ser de 40 grados. El ángulo entre mis dos vectores. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a mi fórmula. Mi fórmula me dice que R es mi vector resultante, que es el que necesito. Si fuera por el método del triángulo, nada más aquí, miro. Si fuera por el método del paralelogramo, saco las paralelas de esta aquí y de esta acá. Pero como es por el método analítico, voy a ir sustituyendo mis valores en mi fórmula. Raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2. F1 que multiplica F2 por el coseno del ángulo. ¿Qué voy haciendo? Sustituyo. ¿Qué valores? Estos valores. Esto es F1 y esto es F2. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar mis números y colocarlos aquí y resolver la fórmula.
R va a ser igual a la raíz cuadrada. F1 vale 40. 40 que va al cuadrado, más F2 que vale 60. 60 que va al cuadrado, menos, dejo mi 2, ese siempre va a estar. Voy a poner 40 por 60 por el coseno de 40. Me voy a mi tabla que ya tiene. Y ahí voy a buscar donde dice ángulo. Y donde dice ángulo me voy aquí y hasta donde dice 40 grados. Primera columna es senos. Segunda columna es coseno. Entonces voy a buscar la de coseno y me dice que su valor es de .7660. Ese es el valor del coseno. Y ese .7660 lo voy a agregar aquí. .7660. Coseno en este caso de 40 grados es .7660. ¿Qué tengo que ir haciendo? Ahora voy a resolverlo. R es igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado. Es multiplicar 40 por 40. Y me va a dar, si ustedes lo hacen de 4 por 4 son 16. Nada más le agrego los otros dos ceros y son 1600. ¿De acuerdo? No es por 2, no es 40 por 2. Es 40 por 40. Más 60 por 60, porque va al cuadrado, es el mismo número, es el número por el mismo número. 60 por 60, si lo hago 6 por 6 son 36 y le agrego dos ceros, entonces son 3600. Esto lo voy a sumar. Menos 40 por 60, primero voy a multiplicar el 6 por 4 y me da 24, que son 240. ¿Sí? Si yo multiplico 40 por 60, eso va a ser igual a 2400. 2 por 2400. ¿De dónde salieron estos 2400? De multiplicar esos dos por .7660. Ahora, ¿qué hago? Estos 2400 por 2, ¿de acuerdo? Tengo que R es igual a la raíz cuadrada de 1600, porque esto todavía no lo hago, pero vamos a sumarlos una vez. Más fácil. 1600 más 3600. Pues sumo los ceros. 0, 0. 6 y 6, 12. 2 y llevo una. 3 y una, 4 y una, 5. Entonces me dio 5200. Es esto. Ya lo sumé. Menos, porque sigo con este menos. 2 por 2400, 2 por 0. 0, 2 por 0. 0, 2 por 4. 8 y 2 por 2, 4. 4800. Aquí sí es por 2, porque este 2 va a multiplicar. Esto es la multiplicación de esto. Por .7660. Todavía me falta multiplicar 4800 por .7660. Y eso me va a dar que son 3676.8. 3676.8. Ya lo sumé. No se alcanza a ver. Lo vamos a poner aquí. Voy a borrar esto. Y entonces aquí seguimos con R, porque todavía no saco el resultado. R es igual a la raíz cuadrada de 5200 menos 3676.8. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle a 5200. Le voy a quitar 3676.8 y me va a dar que son
1000 y cacho. 5200 menos 3676.8. Me va a dar 1523. Sigo con la R porque todavía me falta sacar raíz cuadrada, ¿de acuerdo? R es igual a la raíz cuadrada ahora de ¿cuánto? 1523.2. Esto sale de aquí. Ahora, a eso es a lo que le voy a sacar raíz cuadrada. Y entonces, mi resultante R es igual a 39.02 newtons. Ya tengo el resultado del valor exacto. Aquí ya no es que me salió mal, es que no me dio 39, me dio 35, me dio 38. No, ¿por qué? Porque lo único que hice fue sacar valores exactos. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a ir haciendo.